Conferencia intitulada La inclusión de grupos vulnerables en el sistema judicial, el caso de Tucumán, que será disertada por el doctor Mario Reinaldo Velázquez, magistrado delegado de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Argentina. Nos acompaña en esta conferencia el director de carrera judicial de esta institución educativa, maestro Daniel Ortega Vargas, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Para conocer más sobre la trayectoria académica de nuestro conferencista, los invitamos a visitar el sitio electrónico de este congreso. En este momento cedemos el uso de la palabra al doctor Mario Reinaldo Velázquez. Hola, buen día, bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, voy a cometer, Jaime, un acto disruptivo. Voy a agradecer a las jóvenes y a los jóvenes estudiantes que están hoy aquí presentes en este congreso que lleva adelante el Poder Judicial del Estado de México, con el acompañamiento y el protagonismo central de tu escuela judicial. En segundo lugar, luego de agradecerle a los jóvenes, a los colegas, agradecerle al director de la escuela judicial, al doctor Jaime, a la persona que lo secunda, a la querida maestra Lucy, a todo el equipo de la escuela judicial, que realmente cuando uno viene a este lugar desde otro país y ve la forma en que se trabaja, realmente es digno de admiración. Quiero decir que no hay casualidades, sino destinos. No se encuentra sino lo que se busca, lo que en cierto modo está escondido en lo más profundo del corazón. Razón por la cual parece que uno termina por encontrarse al final con las personas que debe encontrar. Esta es una frase de un escritor argentino, Ernesto Sábato, y está en el libro Sobre héroes y tumbas. Hay muchas coincidencias en la vida, y que yo haya coincidido con la Escuela Judicial del Estado de México el año pasado, a través de un amigo que está también aquí presente, el doctor José Palomino Manchego, quien me puso en contacto con el director de la escuela. Y desde ese momento, desde ese contacto, empezamos a cultivar, gracias a la utilización de una herramienta de la tecnología, esto es, la posibilidad de conectarse de manera virtual, la posibilidad de que yo haya podido estar hoy nuevamente presente en esta escuela. Y el año pasado, en el Congreso también de Educación Judicial, me tocó hablar sobre conocimientos, aptitudes y actitudes de los operadores judiciales, claves para una administración de justicia en los tiempos actuales. En aquel momento yo expresé que existe una verdadera revolución en lo que hace a los derechos humanos, y especialmente a los sectores más vulnerables que tiene nuestra sociedad. Mujeres en situación de violencia de género, colectivos de LGTBIQ+, niños, niñas y adolescentes, la tercera edad, los grupos indígenas, y que todo ello determinaba una necesaria adecuación de paradigmas y formas estaduales, judiciales, universitarias y educativas. Y hay un grupo de personas que traspasa todos estos sectores vulnerables. Las personas con alguna discapacidad, que requieren medidas especiales para poder ejercer sus derechos humanos en igualdad de condiciones que las demás y poder realizar una integración plena en la sociedad. Creo firmemente que cada persona constituye una singularidad, y en esa singularidad algunos pueden realizar tareas que otros no, aún teniendo la misma capacidad y limitación.
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidos a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva dentro de la sociedad. Por esta razón es que los tratados internacionales y una multiplicidad de leyes nacionales obligan a tomar acciones concretas para promover esa igualdad entre las personas. Lo que a nosotros ahora nos interesa está dada por la posibilidad del acceso en términos de inclusión. Por igualdad no entendemos la homogeneidad en las formas de ser, sentir, pensar, hacer, sino comprender y aceptar lo heterogéneo como riqueza de la diversidad humana, como capital social, situándonos en este modelo social de la discapacidad, las dimensiones biológicas, psicoemocionales, sociales y culturales que constituyen a cada sujeto dialogan entre sí, se complementan, se contienen. La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los estados, en su artículo 4, a que aseguren y promuevan el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad. A tal fin se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas que tiendan a modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres, prácticas existentes que constituyan una discriminación contra las personas con discapacidad. Pero además de la adecuación y la readecuación normativa, la Convención obliga a los estados firmantes a tomar medidas concretas para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación. Para ello, entre otras cuestiones, deben desarrollar, promulgar, supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones, los servicios abiertos al público o de uso público. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios también abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad. Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de acceso a los que se enfrentan las personas con este problema. Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. En mi país, aproximadamente un 3% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Y eso contando solo a las personas certificadas, es decir, aquellas que acudieron a ese organismo que otorga el certificado de discapacidad. Pero pensemos en las cifras negras que no se conocen porque personas no tuvieron la posibilidad de llegar y acceder a ese certificado. El adoptar estas medidas concretas no es un tema menor. Máxime en los tiempos actuales, donde pareciere que los colores políticos de los gobiernos de muchos países entienden que el Estado debe reducirse a su máxima expresión, eliminando programas, secretarías, coberturas médicas, etc., sin otro fin que llegar al tan famoso equilibrio fiscal, a costa del sufrimiento de la sociedad, lo que se ve potenciado en estos grupos vulnerables. Y muchas veces usando y abusando de herramientas constitucionales, cuando el Congreso quiere imponer el veto para eliminar de un plumazo las conquistas sociales que costaron
décadas de discusión, sin otro fin que lograr ese famoso equilibrio fiscal. Desde el punto de vista normativo en mi país, se suscribió la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Existen leyes nacionales, como numerosas declaraciones, como el Convenio 159 sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, la Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, entre muchas. También en el ámbito local, los códigos civiles y comerciales y penal tienen numerosos artículos destinados a las personas con alguna discapacidad, al igual que los ordenamientos procesales locales. Ya en el año 1981, a través de la Ley 22.431, se creó un sistema de protección integral de las personas discapacitadas. La Ley 24.657 creó el Consejo Federal de la Discapacidad y la Ley 24.901 crea el sistema de prestaciones básicas en rehabilitación integral en favor de personas con discapacidad. La Ley 25.689 establece la gratuidad del transporte terrestre para personas con discapacidad, entre muchísimas otras. Este es un mero resumen de una infinidad de normas relacionadas a la discapacidad que están vigentes, pero que hoy también están en discusión. Hace unos minutos leía un diario nacional de mi país, en el cual el gobierno nacional decidió esta última ley que prevé la gratuidad en los pasajes terrestres de las personas con discapacidad, que lo van a eliminar. Y digo en consonancia con la desaparición del Estado sobre algunas obligaciones que particularmente creo que son inescindibles y que son la razón de ser de una sociedad tan desigual que vivimos prácticamente en todas las regiones. Y lo cierto y lo que quiero expresar es que todas las normas en común tienen la búsqueda de la promoción, la protección y asegurar ese goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que tenemos todas las personas, por supuesto incluidas la de personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad. Pero esto no es suficiente. Los estados proclaman leyes, tratados, convenciones, los derechos de las personas con discapacidad. La misma convención ya menciona una multiplicidad de acciones concretas con el fin de incluirlas en todo el ámbito a las personas. Los estados suelen, a mi entender, tener una gran cuota de hipocresía en lo que hace al reconocimiento y protección de los grupos vulnerables, entre los cuales las personas con discapacidad son de lo más vulnerable. Para el Estado y sus operadores, muchas veces, la proclama de un tratado, de una convención, de una ley, es suficiente. Y el derecho que nace de esta proclama queda solo en eso, la voluntad de meras intenciones que jamás se plasman, por infinidad de razones, en acciones concretas que tiendan a igualar esa situación de las personas en condiciones de vulnerabilidad con la demás. Prueba de ello es que cada vez que una situación de vulnerabilidad necesita operativizarse al amparo de alguna normativa local, nacional o internacional, se debe acudir a la intervención de un juez, a que obligue al Estado, a la institución público-privada, a accionar de tal o cual manera, como un modo de bajar a tierra los derechos adquiridos. Y muchas veces confundimos la palabra inclusión con integración. Incluir no es lo mismo que integrar. Ya desde el paradigma de integración se han efectuado algunas modificaciones mínimas y superficiales. Pero si nos paramos desde la mirada de la inclusión, partimos de la base de la diversidad como característica de toda sociedad. Transformamos los sistemas y el entorno para que sea la calidad para todas las personas,
tengan o no alguna discapacidad. En este sentido, entiendo que la integración a ultranza es lisa y llanamente una falacia. Y en este sentido, quiero contarles las palabras de una colega jueza de la Argentina, de una provincia más al norte, que yo vengo de Tucumán, la provincia de Jujuy. Ella tiene un hijo con una discapacidad y en una entrevista expresó: así como a todos nos gusta estar con pares, también comprendí que en algunos casos la persona con discapacidad también quiere estar con pares. Lo ideal es que esa persona se inserte en todos los ámbitos que desee cuando tenga ganas, que nadie lo mire como un ser extraño o raro. De lo que se trata es, como dije, de incluir, de lograr que la persona que sufre alguna discapacidad se integre como un igual, no haciendo foco en la discapacidad, sino en todas las otras capacidades que tiene para sí, precisamente tratarlo y entenderlo como una persona más del grupo de trabajo, de estudios, de amigos, y por sobre todas las cosas, estar atento a su voluntad. Quiero hacer énfasis en esto. Cuando se trabaja con personas con discapacidades, la discapacidad debe ser precisamente el punto de partida para la inclusión. Luego de eso, el foco debe estar en la funcionalidad de la persona, en lo que puede hacer, no en lo que no puede, en sus capacidades, no en su discapacidad. Este es un cambio de paradigma importante. Debemos pasar del paradigma de la integración desde la mirada al otro, haciendo foco en su incapacidad, que necesariamente es una mirada de lástima, incompasión, lo que lleva a forzar caminos, métodos y formas para la incorporación de la persona a grupos humanos, cualquiera que se trate, y pasar a la inclusión, donde se mire al otro desde su capacidad, teniendo en cuenta su discapacidad, donde se adapten los espacios y las formas en las medidas de las necesidades de la persona, y no desde quienes llevan adelante estos procesos. Por ello, es importante tener en cuenta que conforme al modelo social de la discapacidad establecida en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, debe entenderse la discapacidad como una construcción social en lugar de un problema individual o médico, proponiendo este modelo el reconocimiento de las barreras y la discriminación en la sociedad como las principales causas de la exclusión y la desventaja de las personas con discapacidad. El modelo social de la discapacidad busca empoderar a la persona con discapacidad, mejorando su participación y el acceso a la sociedad a través de la eliminación de barreras y la promoción de la igualdad de oportunidades, enfocándonos en la importancia de la inclusión, la accesibilidad y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para ello, entiendo que debemos trabajar en las barreras que las personas con discapacidad tienen para su plena inclusión. Para mencionar solo alguna de ellas, la falta de conciencia y sensibilización de los contextos laborales. Para la enorme mayoría de los empleadores, públicos y privados, incorporar a una persona con discapacidad es casi un acto de bondad y caridad, mediante el cual, según su entender, perderán el dinero a costa de lograr una mayor publicidad o un beneficio impositivo quizás. Al cambiar el paradigma, los empleadores deberán contratar según las fortalezas de las personas con discapacidad, en hacer foco en sus capacidades, no en lo que no puede hacer. Exactamente lo mismo, debo decir, en relación a los grupos laborales, donde debe procurarse lograr que la persona con discapacidad sea tratada como un igual. También las barreras físicas y de comunicación. En muchos casos, la única imposibilidad de una persona con discapacidad es física, y lo que lo diferencia con un trabajador
un estudiante, un profesional sin esa discapacidad, es un bastón o una silla de ruedas, por nombrar solo algún ejemplo. Los estados deben procurar, mediante su normativa, en construcciones públicas y privadas, que seamos conscientes de la accesibilidad para procurar adaptar los espacios ya existentes. Si le preguntáramos a cualquier persona con una silla de rueda qué siente al ir a una plaza, a un almacén de su barrio, a la esquina, la respuesta sería casi inevitablemente un suplicio. Nuestras ciudades no están todavía preparadas para incluir las veredas, los cordones, las calles, los accesos a los edificios. En muchas situaciones ignoran las necesidades de las personas con discapacidad. Ni hablar de la señaléctica pública y privada. En Tucumán, por ejemplo, encontraremos unos 10 semáforos de 1.500 que hay aproximadamente, solo pensados para peatones con discapacidad visual. Y les diría que casi ninguno con un sistema braille. La discriminación, ¿qué podemos decir al respecto? Las leyes, las condiciones edilicias, laborales, etc. Pero nos tenemos que sincerar al respecto que la principal causa de que no incluyamos a las personas con discapacidad y a las personas con otras vulnerabilidades es la discriminación, entendida en el peor de los sentidos. La exclusión de la persona por diferente, por no sujetarse a los estándares que consideramos normales o deseables. Yo estuve haciendo hincapié sobre la persona con discapacidad, pero hablar de discriminación nos permite adentrarnos en otro grupo de personas cuya principal razón para no ser incluidas es precisamente la discriminación, o lo que es lo mismo, la exclusión por el solo hecho de ser distinto. Y estoy hablando de los grupos género-divergentes, de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Como lo expresé, este grupo, no hay mayor razón para la exclusión que la discriminación. En el caso de mi país, y no tengo duda de que en este también, la Constitución recepta la noción de igualdad material como una evolución del concepto clásico de igualdad, como prohibición de la discriminación. Es decir, que el derecho a ser tratado igual exige, por un lado, un trato no arbitrario por parte del Estado, pero también exige que en caso de existir una situación de exclusión de grupos de manera estructural y sistemático, el Estado no puede actuar como si ello no existiera. Tanto los órganos del sistema americano de protección de derechos humanos como nuestra Corte Suprema de Justicia han entendido que este colectivo es uno de los grupos histórica y sistemáticamente más excluidos en toda la región. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que ha revelado que más del 90% de la población trans está excluida del mercado formal del trabajo en mi país, lo que fácilmente también entiendo podría extrapolarse a los distintos países de América Latina. Específicamente, este informe sostiene que quien encuentra mayor dificultad para acceder al mundo del trabajo son las personas trans. Se trata del colectivo que reporta la mayor inestabilidad laboral. Además, señala que el Estado, cuando los acepta, les ofrece contratos de muy poca estabilidad y que se los invisibiliza en el ámbito laboral, sea público o privado. Y esto reviste, a mi entender, una especial gravedad, ya que de acuerdo a los compromisos asumidos internacionalmente en materia de derechos humanos, el Estado tiene la obligación general de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. Estas son obligaciones que parten de la idea de entender que existen atributos inviolables en la persona, que no pueden ser vulnerados en el ejercicio del poder público, pero además que se deben organizar las estructuras a través de las cuales
se manifieste este poder público para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos, sin discriminación alguna. Cuando el Estado o el particular excluye a una persona sin otra razón que la autodeterminación sexual, lisa y llanamente discrimina. Por esta razón, se deben adoptar acciones positivas que tengan por objeto desmantelar los obstáculos que impidan a la población trans un tratamiento igualitario. Estas acciones implican un trato diferente sobre la base de criterios a priori reconocidos como irrazonables, pero que al tener el objeto de desmantelar una situación de exclusión estructural, se encuentra autorizado constitucionalmente, lo que se denomina discriminación positiva. Esta introducción la hice a los efectos de poder ingresar, como decía el título de la primer filmina, en lo que hizo mi provincia en relación al tratamiento de estas dos cuestiones, las personas con discapacidad y las personas discriminadas por el solo hecho de pensar distinto. En ese sentido, el Poder Judicial de Tucumán plasmó, en primer lugar, el ingreso de las personas al Poder Judicial es por concursos. Todo el personal de carrera administrativas, fiscales y jueces y defensores tienen que rendir un concurso de antecedentes y oposición. A través de una acordada del año 2010, desde el reglamento de ingreso al Poder Judicial se estableció un cupo para las personas con discapacidad. Otra acordada al año siguiente reglamentó el concurso de ayudante judicial para las personas con discapacidad. Y en el año 2020 el concurso de ingreso democrático diferenciado para las personas travestis, transexuales y transgéneros, reglamentados por una acordada en el año 2021. El análisis en lo relación a las personas con discapacidad corresponde decir que el Poder Judicial llevó adelante el primer concurso de ingreso democrático y por concurso de personas con discapacidad en la Argentina, lo que fue obviamente para nosotros un hito en relación a esta cuestión. Estos instrumentos jurídicos tienen como punto de partida una ley nacional y sus modificatorias, que como hice mención era la protección integral de las personas discapacitadas, así como la ley provincial número 6.803, que establece, entre otras tantas cuestiones, un cupo laboral no inferior al 4% de la totalidad de las personas que conforman la planta del personal para las personas con discapacidad, que reúnan obviamente las condiciones de idoneidad para el cargo. Se requiere además de cumplir los requisitos básicos para el ingreso, ser mayores de edad, tener residencia en la provincia, el certificado de buena conducta, haber terminado los estudios secundarios y la aprobación del concurso. Que la persona pueda acreditar su condición de tal, en el caso de los discapacitados, con ese certificado de discapacidad que expide el Consejo Provincial para la Integración de la Discapacidad. Y a su vez hay una junta médica, y esta junta médica es la que tiene por fin determinar la modalidad del examen, así como también la capacidad e incapacidad laboral, teórica y práctica, la recomendación y todo trato de interés para que pueda cumplir una función dentro del poder. Otra acordada ya reglamenta específicamente lo referido al ingreso de las personas con discapacidad y plasma la experiencia de lo que fue la inscripción de personas conforme al cupo establecido por ley, y en base a ello se sancionó el reglamento de personas del concurso para ayudante judicial con alguna discapacidad. Entre esas particularidades de este reglamento es que, sin perjuicio de que todas las personas con discapacidad puedan inscribirse al concurso, solo la que reúna la condición mínima podrá seguir pasando etapas. Esta condición de idoneidad es evaluada por una junta de peritos médicos de conformidad al perfil elaborado para el puesto de trabajo, ponderándose la tarea y la función que está directamente relacionada con la naturaleza del cargo y la idoneidad requerida para el cumplimiento de dicha función, elaborando
dos listados, el de personas idóneas y de no idóneas. Para esta tarea, los profesionales tuvieron como objetivo preservar la integridad del inscripto y analizar si la actividad laboral a la que se pretende acceder permitirá el desarrollo de su capacidad en un puesto de trabajo acorde a su aptitud, favoreciendo el desarrollo integral de independencia y mejor calidad de vida y la sociabilización del pretenso ingresante. El reglamento del concurso en sí mismo sigue los mismos parámetros que el reglamento para el ingreso de personas sin discapacidad, con las modificaciones, amén de lo que acabo de expresar sobre los requisitos particulares. Los lugares de exámenes fueron dotados de personal de acompañamiento, el mobiliario, la infraestructura necesaria para poder realizar ese día y a esa hora dicho concurso, como así también la utilización de un software especial para las personas con discapacidad visual y también la posibilidad de que rindieran con un sistema braille. Para las personas con discapacidad auditiva, se prevé que el examen lo realicen por escrito, contando también en dicha oportunidad con intérpretes para dar uso y apoyo a una adecuada comprensión de las consignas. En números concretos, en mi país, en mi provincia, se realizaron 5 concursos para personas con discapacidad. El original en el año 2011, otros 2 en el año 2016, otro en el 2022. El Poder Judicial de mi provincia está dividido en 3 circunscripciones. Entonces, la incorporación de las personas con discapacidad fue realizado el concurso atendiendo a su incorporación en todos los centros judiciales. Se inscribieron un total de 1.983 personas. De ese número, 883 fueron excluidas debido a no reunir las condiciones mínimas: la edad, no haber terminado los estudios secundarios, no estar acogido a algún beneficio jubilatorio, etc. De las 1.000 personas que rindieron durante los 5 concursos, 240 pasaron todos los exámenes y etapas y quedaron en los respectivos órdenes de mérito. Lo más importante de estas 240 personas, hasta el momento ya 74 ingresaron al Poder Judicial como ayudantes judiciales, que es el primer escalafón de la carrera administrativa. Este número, que podría parecer poco, representa en el caso del Poder Judicial de Tucumán el 5,59% del total de ingresos al Poder Judicial mediante la carrera administrativa. Recuerden que la ley obliga a que el 4%, en este sentido, por supuesto hay mucho por hacer, pero uno podría decir de que el dato empírico es el que mata relato y estaríamos por encima de esa obligación. Lo importante de todo esto es que, amén del arduo trabajo que significó llevar adelante cada uno de estos concursos, la incorporación de una persona con discapacidad al ámbito del Poder Judicial también llevó a la necesaria adaptación del espacio y la forma para que esa persona pueda desarrollar su labor y desarrollarse como trabajador en idénticas condiciones que otro. Implicó también un esquema de seguimiento y acompañamiento en los casos en que resultaba necesario, donde el personal, nosotros tenemos una dirección de recursos humanos, como existen en todas las organizaciones modernas, que está atenta no solo a las necesidades particulares de estas personas, sino de todos en general. Y como dije, la posibilidad de posibilitarse, desarrollarse en igualdad de condición que su compañero, prestando especial énfasis en las posibilidades, en las dificultades que puedan surgir en su día a día y en las barreras actitudinales que puedan provenir de otros operadores o del público receptor del Servicio de Administración de Justicia. Asimismo, en lo que se refiere a las personas trans, la acordada 74 del 2020 y en el año 2021 su reglamento aprobó el ingreso democrático diferenciado destinado a la inserción laboral en el Poder Judicial de personas travestis, transexuales y transgéneros, mayores de 18 años que reunieran las condiciones de idoneidad para el cargo. Ambas normas tienen su base en una ley nacional denominada de promoción del acceso al empleo para transgénero, transexual, un caso famoso que se hizo con el homicidio de Dayana Zacayán. Este hecho hizo que apareciera esta ley
y en su artículo 5 establece que el Estado debe destinar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal para cargos de estas personas. El reglamento, requisitos y modalidades de ingreso para las personas trans resulta ser idéntico al Reglamento General del Ingreso, es decir, se requiere haber terminado la educación secundaria, tener un certificado de buena conducta, ser mayor de edad, domiciliado en la provincia y aprobar el concurso y superar los exámenes como cualquier ciudadano en relación a los exámenes médicos y psicológicos. En este caso se agregó estar previamente inscripto en un registro de personas travestis, transexuales y transgéneros interesadas en ingresar por concurso al Poder Judicial. Se realizaron las etapas de solicitud, de turnos, etcétera, un orden de mérito provisorio y definitivo. Una particularidad de este concurso es que el listado de las personas inscriptas fue confidencial y únicamente se publicó el número de personas habilitadas para rendir los exámenes. Y ese listado se publicó explicitando únicamente el número de documento. Entre los inscriptos y habilitados quedaron afuera aquellas todas personas que no reunían como cualquier ciudadano común las condiciones para poder acceder al cargo y que son las que mencioné al principio. Los habilitados para rendir entre los distintos centros judiciales fueron 67 personas y una vez que superaron los exámenes, 52 quedaron en condiciones de formar parte del orden de mérito definitivo, 40 para el centro judicial de la capital, el más grande de la provincia, 6 en el este, otro centro judicial, y otras 6 personas destinadas al centro judicial del sur, de Concepción, y de Monteros, que es en el lugar donde yo trabajo. De ese total, hasta el momento, hay 22 personas trans que han sido designadas en su cargo. Y este número, al igual que cuando hablaba de las personas con discapacidad, que podría parecer como exiguo, es un total de 1,66, es decir, que habríamos superado el umbral establecido por la ley que dio origen a que las personas trans tengan la posibilidad de ingresar a alguno de los poderes del Estado. Para ir concluyendo, yo soy un convencido de que una vez que se toma la decisión de superar las barreras de la discriminación e incluir a las personas que a priori pueden parecer distintas a uno, los resultados son absolutamente enriquecedores. Esta inclusión, que en una primera vista es inevitable y fundamental en un Estado de Derecho moderno, hoy en algunos países de América es casi un tema tabú, donde el Estado tiende a reducirse a su mínima expresión, como lo dije al principio. Desaparecen ministerios, programas asistenciales, de salud, entre otras tantas cuestiones, pese a que los últimos premios Nobel de Economía daron a Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, digan literalmente lo contrario, que se necesita un Estado de Derecho eficiente e instituciones públicas fuertes y presentes, para solo así generar un crecimiento real y cambios para mejorar la sociedad y la economía. La inclusión de los grupos vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad y los colectivos LGTBIQ+, no solo es una demanda convencional y constitucional, sino que a mi entender debe ser una cuestión de Estado, que debe ayudar a reducir las desigualdades sociales e históricas que sufren prácticamente todas las sociedades latinoamericanas. Yo me quiero despedir con ustedes con la proyección de 2 videos cortos. El primero que ustedes van a escuchar es de una docente licenciada en psicopedagogía, especialista en pacientes con discapacidad neuromotriz, fundadora del proyecto Desde Adentro, ganadora de múltiples premios, reconocida como una de las 10 jóvenes sobresalientes de Argentina, Constanza Orbaiz. Y el segundo es de una compañera mía de trabajo, la primera ingresante por el cupo TANS al Poder Judicial de Tucumán, que dije, como tengo la suerte de que trabaje conmigo, y obviamente luego de escuchar estos 2 videos,
no me queda nada más que agradecer la atención de todas y todos los que hoy están aquí presentes. Muchas gracias. Un día se acercó una monja, me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo me dice, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Y para aprender a convivir, hace falta generar contextos más flexibles, que no solo pasan por construir una rampa y no taparla, sino por crear entornos en donde la persona con discapacidad pueda ser y hacer a su modo, sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido. Buen día, me presento, mi nombre es Renata, yo soy actualmente empleada en el Poder Judicial de Tucumán, más precisamente en el Centro Judicial Monteros. Mi función actual es atender a aquellas personas que ingresan a denunciar cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica, una oficina creada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la cual se encarga de tomar denuncias de todas aquellas personas que sufren violencia. Y mi ingreso fue en el año 2021, mediados del 2021 más o menos, a través de varias luchas que hizo varias agrupaciones, hicieron en realidad del colectivo, para que la Corte Suprema tenga en cuenta un ingreso a aquellas personas trans que no tenemos un acceso laboral real en ninguna parte del Estado. Realmente yo desde ese momento he cambiado mi vida. Para todas las personas trans que hemos logrado ingresar fue un cambio muy importante, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotras teníamos un solo destino, el ser trans, que es ejercer el trabajo sexual, el estar en la calle, y esto ha cambiado mi vida 100% hasta el día de hoy, y amo llegar y saber que tengo un trabajo y que se haya tenido en cuenta en uno de los 3 poderes del Estado el ingreso de la población vulnerable que es la nuestra. Siempre agradecida a la Oficina de Derechos Humanos también y a cada persona que ha luchado para que se tenga en cuenta nuestro ingreso. Al día de hoy, muy feliz y contenta de ser parte del Poder Judicial de la provincia de Tucumán y del Centro Judicial Monteros, más específicamente donde me desempeño. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Sin duda es una ponencia de reflexión. Lo comentábamos antes del inicio de la misma. Como instituciones hay bastantes retos que debemos todavía conseguir para poder realmente integrar a todas las personas en sociedad en las actividades que desarrollamos como instituciones públicas. Ahí me quedo con algunas reflexiones sobre dicha ponencia. Principalmente la que nos mencionaba que se mire al otro por sus capacidades y no por la discapacidad que tiene.
Nos hablaba de la parte del ingreso hacia el Poder Judicial en Argentina a través de los concursos de oposición, donde se pone una cuota para poder tener personas con discapacidad dentro de la administración pública. En el Estado de México, el ingreso a las plazas del Poder Judicial, como muchos de ustedes sabrán, se hace a través de cursos de formación y concursos de oposición. Justamente la Escuela Judicial encargada de la impartición de dichos cursos de formación establece desde sus convocatorias para el ingreso a los mismos si hay alguna discapacidad en los probables aspirantes, se haga saber del conocimiento a esta escuela judicial para tomar las medidas necesarias y poder darles oportunidad de ingreso a los cursos de formación, tanto para los exámenes de selección como para el desarrollo de las sesiones mismas. En este sentido, nos dice usted falta de conciencia y sensibilización en los contextos laborales. Ese es el gran reto, doctor, tener esa sensibilización desde las personas titulares en las instituciones y como también el desarrollo de todos los que ofrecemos los servicios como servidores públicos en cada una de las áreas. En este sentido, pasaríamos, si me lo permite, a una sesión pequeña de preguntas y respuestas. Quisiera saber si alguno de ustedes asistentes tuviera alguna pregunta, algún cuestionamiento para el doctor relativo al tema. Con todo gusto les haremos llegar el micrófono a su lugar. Si gusta, adelante, por favor, un segundito. Gracias. Muy interesante su charla, profesor. A mí me gustaría saber, cuando ingresan como ayudantes judiciales, ¿cuáles son las funciones que desempeñan? ¿Deben de tener algún grado académico o simplemente con ser mayores de edad ya pueden ingresar? Ahí en los instrumentos a los cuales yo hice mención, el ingreso hacia el Poder Judicial y a la carrera judicial tienen los mismos requisitos, es decir, el ser mayor de edad, tener la secundaria completa, es decir, para ingresar como ayudante judicial no se requiere el título de grado en una universidad. Sí, en el caso de que haya un concurso para alguna cobertura de un cargo que requiere la condición de ser funcionario, y para poder ser funcionario se requiere algún título específico, o llámese psicólogo, perito, abogado, contador, etc. En ese caso, los requisitos son los que demanda el lugar al que quiera acceder. Generalmente, cuando ingresan al Poder Judicial de Tucumán, las personas ingresan en el primer cargo, que es el de ayudante judicial. Esa es la única posición. Lo que hizo el Poder al momento de atender la necesidad de la persona con discapacidad es transformarnos en el sentido de que los exámenes debían tener, al igual que para el resto de las personas sin discapacidad, la particularidad de que si hacía falta un sistema braille, existiera que esté a disposición en el caso de las personas con problemas auditivos, que estén los intérpretes y que ese examen, a diferencia de otro para el mismo cargo, pero que no tenga esa discapacidad, se hiciera de manera oral en el caso de la persona no vidente de manera escrita. No había ninguna otra condición o barrera para imponer. Y me parece que lo importante en este caso es que las personas que han sido incorporadas no están en lugares invisibilizados, están en lugares particularmente donde la persona que llega al Poder Judicial en muchas de las oficinas es recibida por alguien que tiene o algún grado de discapacidad, o en el caso de Renata, que fue una compañera trans que ingresó, ella trabaja en la oficina de violencia doméstica. En todos los lugares saben ustedes que es una de las áreas más críticas, las que recibe mayor afluencia de personas. Y en este sentido, la persona que recibe a la mujer es Renata. Entonces eso tiene para nosotros
no solo un valor simbólico, sino un empoderamiento de su condición de persona. Es muy loco pensar. Yo ayer pensaba mientras escuchaba hablar de la inteligencia artificial y de las herramientas tecnológicas y demás, que me parece que está todo bien, pero nosotros tenemos que reflexionar sobre otras cuestiones. Y yo le diría a todas y todos los jóvenes que están acá presentes, que es cierto que el teléfono hoy nos resuelve lo que nosotros creemos, el 100% de las cosas. Pero la realidad de lo que nos pasa día a día no se resuelve con un teléfono celular ni con una herramienta de la inteligencia artificial. Se resuelve con nosotros en el colectivo, construcciones colectivas, no individuales y sin atajos. Si yo les dijera a ustedes de que yo soy un ignorante en el uso de las herramientas tecnológicas, le estoy diciendo la verdad. Pero soy un apasionado de los libros, de la lectura, del contacto con el afuera. Y eso a mí me ha permitido como juez analizar un conflicto entre víctima y victimario de una manera absolutamente distinta. Y quienes abracen la profesión de la abogacía, no debe haber profesión para mí más con tanta adrenalina y con tanta pasión y compromiso que se necesita para defender derechos, para luchar y para resistir. Y en esa lucha y en esa resistencia debemos estar todas y todos. Las herramientas de la tecnología y de la inteligencia artificial, yo sin ser para nada un especialista, diría que no son herramientas ya, son agentes activos que perfilan nuestra vida. Todos ustedes deben haber puesto en algún momento, no sé, en alguna red, o han visto un zapato, un calzado, y pusieron un like, un me gusta, y a los 2 minutos, ¡pum!, 1000 mensajes de negocios afines a la adquisición de ese producto. Y así con todo. A mí me pasó un Día del Padre, que ahí flasheé, digo, ¿cómo nos están controlando? Es imposible, pero es real. Yo estaba en una habitación con mis 2 hijos y mi esposa. Y la discusión era, ¿qué me iban a regalar para el Día del Padre? Hablando, ¿no? Entonces yo dije, la verdad que me gustarían unos borseos, modernizarme un poco. Dije eso. Al segundo, en los 5 teléfonos celulares, en los 5, aparecieron tiendas de borseos. Esto a mí me llamó a una profunda reflexión con mis hijos, en el sentido de que esta posibilidad del atajo y de decir, bueno, a ver, le voy a preguntar al chat GPT o alguna otra aplicación. Yo tengo un hijo abogado y otro que se está por recibir muy próximo. Y yo le decía, bueno, ¿qué haces cuando el docente te manda a hacer un trabajo? ¿Se te ocurre preguntarle a vos a la inteligencia artificial cómo salís? Y la respuesta de mis hijos me sorprendió. Obviamente manejan la información que existen en el teléfono, eso es inevitable. Pero la respuesta fue, no, yo voy a un libro y busco, y si no está en el libro, pienso. La respuesta en el ejercicio del pensamiento y de la toma de decisión de absolutamente todo tiene que depender de nosotros, de nadie más. Y cuando uno ve que se publica que la inteligencia artificial determinó, por ejemplo, que en la guerra de Israel con Palestina, un dron determinó dónde estaba uno de los líderes
de Hamás determinó el lugar específico y, por supuesto, bombardearon. La información es que mataron al líder y a las personas que estaban ahí. La reflexión que yo les quiero dar es, ¿quién tomó la decisión? ¿La tomó la inteligencia artificial o la tomó la persona? Esa máquina está cargada por personas. Todos los algoritmos que existen están armados por alguien que previamente se sentó y que diseñó ese modelo. Y también, acá hay muchos jóvenes, y yo le decía al amigo Jaime, qué importante es participar de un encuentro donde las nuevas generaciones están por cientos sentadas escuchando. Y seguramente algunos se van a aburrir, pero algún otro va a quedar pensando en lo que escuchó en el día a día. Y se va a llevar esa idea de la lucha y de la resistencia, que yo creo que cuando uno es joven la tiene, pero cuando uno ya pasó determinada edad, también la tiene que tener. Nada se consigue sin esfuerzo, nada se consigue sin esfuerzo. Las metas y los objetivos son posibles, pero deben pensar y repensar la historia de cada sociedad, y para eso hay que ir a la biblioteca y para eso hay que hablar con el bibliotecario y buscar los libros de qué pasó, no hace 1000 años, sino que pasó recientemente. En mi país se vivió el terrorismo de Estado, un terrorismo del más perverso que ustedes puedan imaginar, en Latinoamérica, más de 30.000 desaparecidos, o sea, el Estado matando, secuestrando gente y demás. Y hubo un ida y vuelta entre leyes de punto final y demos la vuelta a la página y aquí no pasó nada, hasta tomar decisiones desde lo político de memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia. Es decir, llevar adelante procesos para que estas personas que habían intervenido en estos hechos sean juzgadas, lo que le pasa a cualquier mortal. Esa lucha y esa resistencia para lograr ese fenómeno fue a través de las madres de Plaza de Mayo. Vaya ejemplo en el mundo. Madres que en pleno terrorismo de Estado daban vuelta a la Plaza de Mayo caminando, ¿sí? Esa muestra de lucha de todos los días hasta que hoy se han recuperado cientos, pero hay cientos de nietos que no aparecen. Y hoy en el Estado aparecen fenómenos negacionistas sobre esa realidad que pasó hace 40 años. Y quienes se transforman como interlocutor de ese negacionismo son personas que ni siquiera conocen quiénes fueron los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Vaya reto para el sistema educativo y vaya reto para los jóvenes en ese sentido, de bucear lo que nos pasó. Por eso yo, Daniel, cada vez que me convocan aquí, yo soy juez, no soy un especialista en pedagogía y en cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, ni con la discapacidad, ni el año anterior con la actitud que pueda tener el operador judicial. Pero soy consciente de la realidad en la que vivo. Soy consciente de que yo puedo ser un agente transformador de esa realidad en la que estoy. Pero para eso necesito comunidad de ideas, afectos comunes, compromisos comunes. Y que muchos de los cuales no están en el uso de las herramientas de la tecnología. Cierto es que el teléfono celular, hoy, si un juez penal ordena un allanamiento de un domicilio, le diría que no es tan gravoso en términos de garantías constitucionales como secuestrarte el celular. A la persona que yo le secuestro el celular, le secuestro prácticamente la vida. Acá está todo. Absolutamente todo. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Y yo agradezco, Daniel, agradezco a la escuela la posibilidad de que me hayan dado de expresar una visión general y el caso particular de Tucumán, sin otro afán y espíritu que generar en ustedes lucha,
y resistencia. Vivimos sociedades muy desiguales, y siempre hay que ponerse en los zapatos del otro, intentar ponerse en ese rol, y no es una tarea sencilla. Quienes estamos trabajando en el Poder Judicial tenemos una autopercepción equívoca de que estamos en una élite distinta, de que porque tuvimos acceso a tal cosa o a tal otra, tenemos ese poder de determinar sobre la libertad o no de una persona. Cierto es que el derecho es la base que nos nutre para tomar una decisión, pero el compromiso que uno tenga como ser social y con esa realidad, sin que implique violentar la igualdad de armas y la posición del fiscal y del defensor en la toma de decisión, no hay otro secreto humildemente para mí, que es la de esforzarse y la de comprometerse todos los días en la búsqueda de ser mejores personas, Nosotros hemos llegado al extremo de expresar en una norma a alguien que se formó en un claustro universitario que la persona debe ser tratada bien. Y sin embargo, nos pasa hoy ir a hacer un reclamo por un servicio público y tenemos que inefectiblemente entrar a una máquina que nos tiene 45 minutos dando vuelta. Un momentito, ya lo va a atender, un momentito, por favor, y da vuelta, y obviamente uno entra en un clima en que sus emociones lo desbordan. Y cuando va a una oficina pública, quizás, tal vez, encuentre una persona sonriente y que le dice, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Nosotros ejercemos todos los días, quienes mayor responsabilidad tenemos, violencia institucional. Esa violencia institucional para muchos de nosotros pasa invisibilizada. Yo los invito y las invito a que reflexionemos sobre esas cuestiones. Tenemos que ser mejores personas. Fundamentalmente ahí, creo, está parte del secreto del éxito, Daniel. Excelente, doctor. De verdad, yo creo que es una reflexión extremadamente que nos llega a un cambio de conciencia en la que vivimos. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, ya no tendremos oportunidad de la siguiente pregunta, pero el doctor está con nosotros permanentemente en todo el Congreso. Les pedía, por favor, si hubiera alguna otra cuestión, acercarse a él. De verdad es una excelente persona, si me lo permite, doctor, accesible en todos los sentidos y que está dispuesto a tener alguna opinión sobre los cuestionamientos que nos pudieran dar. Y precisamente para cerrar, doctor, creo que nosotros como instituciones públicas debemos de cambiar ese chip, esa forma de ver como un requisito a la parte de la discapacidad o a la parte de la inclusión de los grupos vulnerables. Realmente lo debemos hacer como una conciencia o como un pensamiento cotidiano, donde no tengamos que cubrir una cuota, donde no tengamos solamente que tener a un grupo de personas por cumplir una certificación o algún mandato o un ordenamiento judicial. No solamente como instituciones, sino como sociedad en general, ese es el reto. No sabemos el día de mañana nosotros podamos ser parte de ese grupo vulnerable, parte de ese grupo con discapacidad. Doctor, le agradezco de verdad infinitamente tanto su presencia aquí como su participación, que nos ha brindado con excelentes reflexiones. Y si usted me lo permite, cualquiera de nuestros asistentes pudiera acercarse a usted. Y les pido por favor un fuerte aplauso para el doctor. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista. A continuación, el maestro Daniel Ortega Vargas hace entrega de un merecido reconocimiento al doctor Mario Reinaldo Velázquez por su destacada participación.